Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Erika, saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos tocando un tema de suma importancia en estos días, pero realmente todos los días: la protección y la prevención del acoso sexual contra los niños, especialmente en cuanto a las redes sociales. Y eso puede pasar en cualquier país del mundo realmente. Para ello, tenemos el privilegio de tener con nosotras a una experta en el tema del acoso sexual y en la educación de la sobrevivencia y la prevención del mismo. Rosalía es fundadora de Consent Parenting, que es en español sería paternidad con consentimiento, y del podcast About Consent, sobre consentimiento, con grados académicos en el área de la educación sobre consentimiento y la prevención del acoso sexual en los niños. Eso es un montón de información a la vez, ¿no te parece? Bienvenida, Rosalía. Gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Qué bueno, Muy bien. qué gusto tenerte, ¿no? Con un tema tan importante, pero antes de entrar de lleno en este tema que nos interesa mucho y que creo que no tenemos tanta información y nos vas a ayudar un montón, contanos un poco quién es Rosalía, de dónde, cuál es tu origen, de dónde venís, tu trayectoria bicultural, lo que tengas ganas de compartir con la audiencia. Ok. Bueno, sí, yo nací en El Salvador, originalmente de El Salvador, y cuando tenía 5 años nos mudamos para Nueva York y ahí es donde crecí. Ahora vivo en Canadá, pero viví ahí más que 30 años. Y sí, yo crecí en un hogar bilingüe, más que todo español en la casa y inglés cuando iba a la escuela, pero siempre mi mamá hablaba en español, mi papá en los dos idiomas, pero en la casa por mis hermanos era siempre Spanglish, ¿verdad? Bastante de los dos bien mezclado. Y de cultura, pues yo crecí comiendo los platos típicos y aprovechando de entender mi cultura. Y lo que me encantó a mí es que yo crecí con ese sentido de tener orgullo de quién era, pero al mismo tiempo porque yo llegué bien joven, yo me quería, ¿cómo es que se dice en español? Asimilar, assimilate. Sí, Ajá. sí. Y entonces hablaba más el inglés que el español. Y por mucho tiempo pensé, no, no lo quiero hablar porque no lo hablo bien. Y tomó mucho tiempo para tener esa confianza de poderlo hablar, especialmente con personas que lo hablan muy bien. Y yo sentía, bueno, no lo hablo bien, no soy suficiente latina, tenía bastante como conflicto con eso. Pero ahora yo entiendo que no importa, somos latinas, no importa si hablamos el idioma o no, pero para ahora con mis hijos yo quiero que ellos lo puedan hablar. Entonces en casa lo platicamos, lo hablamos. Mi mamá cuando ella está acá siempre habla en español y los niños poco a poco lo están entendiendo. Pero como vivimos en Canadá, también hablan francés, están aprendiendo francés, entonces tienen los 3 idiomas que están aprendiendo. Y trato de cocinar un poco más platos típicos, aunque mi mamá, ella cuando está es que los hace y yo más o menos. Sí, Tratando eso. de continuar las tradiciones. Creo que todos tenemos este peso encima y aunque no nos salga perfecto como los sabores que recordamos, me parece que es importante hacerlo igual. Sí, sí. Así Bueno, es. los plátanos, la yuca frita, cosas así, siempre eso definitivamente. Con las cosas como los tamales o cosas así, que es bastante más trabajo, siempre espero que esté mi mamá para que me... Sí, a mí me pasaba igual, yo hacía las cosas que eran fáciles. Con ella Eso aprendí mucho, mismo. pero fíjate, en Puerto Rico nosotros le decimos pasteles
y yo nunca aprendí a hacerlos. Mi abuela los hacía muy bien, pero yo nunca los aprendí y mi mamá decía, eso es demasiado trabajo, yo no lo voy a hacer. Pero bueno, Rosalía, explícanos qué es paternidad con consentimiento y por qué es importante que los padres estemos informados al respecto. Sí, bueno, es importantísimo porque como una cultura, nosotros crecemos con la idea de que a los niños pequeños nosotros somos los que mandan y no les damos el sentido de empoderamiento que necesariamente todos tenemos el derecho de nuestro cuerpo. Y les educamos a los niños que el cuerpo es suyo, pero después no actuamos en esa forma. Entonces, les dictamos cuánto coman o si les tengo que peinar, los tengo que peinar ahora y no les damos las opciones. Entonces, estamos dando dos signos que muy mezclados y el niño está confuso. Me dicen que el cuerpo es mío, pero después un adulto me dice qué es lo que puedo hacer o no hacer con mi cuerpo. Ese mensaje lo internalizamos y cuando ya crecemos a adolescencia, todavía tenemos un mensaje muy mixto que no nos sentimos empoderadas de nuestro cuerpo, de nuestros derechos y no sabemos cómo comunicar ese derecho, que esos límites que quizás nunca nadie les enseñó cómo comunicarlo. Además de eso, al otro lado, no tampoco estamos enseñando cómo respetar los derechos y límites de otras personas. Entonces, esa educación es importantísima de empezar joven, de educar a nuestros hijos para que ellos sientan empoderados, pero también que aprendan a respetar los derechos de los otros, para que tengamos una sociedad más con, ¿cómo se dice? Equity, equality. Igualdad. Igualitaria. Exacto. Igualitaria. Sí. Entonces, por eso yo creo que es importante, es un concepto bien diferente de lo que, en la forma que hemos crecido nosotros, porque el niño siempre es, no es para escuchar o hablar, es para solo estar de mirar. Y como se dice en inglés, they're heard and seen, but not heard. Yeah, they're seen, Claro. but not heard. Entonces, si los niños crecen con esa idea, entonces es muy fácil que adultos puedan tomar ventaja de que no tengan esa educación. Y los niños tampoco saben qué hacer si algo les pasa, con quién buscar ayuda, cómo reportarlo, especialmente si han sido amenazados o engañados. Ellos no saben que tienen recursos. Entonces, si no les damos esas herramientas también de saber cómo buscar ayuda, ese abuso puede continuar por años, por mucho tiempo y les afecta obviamente la salud mental, no solo en la niñez o adolescencia, pero toda la vida. Entonces, yo creo que ahora, en este tiempo, más que nunca, necesitamos educar a los niños porque estos abusos continúan y a niveles demasiado altos. Qué importante lo que comentas, porque muchas veces tenemos esta visión como no, los niños aparentemente tienen deberes pero no derechos, ¿no? Pareciera ser, con esto que contabas de lo que tienen que hacer, pero también cuáles son los derechos de reclamar más respeto, ¿no? Exacto. Que es tan difícil porque son niños, por sus edades, por desinformación, y cómo estas cosas, estos mensajes se perpetúan y uno los lleva, ¿no? A lo largo de la vida en las diferentes etapas, y como mencionás, la adolescencia, la formación de la identidad. ¿Cuál es el estado y las estadísticas que se están manejando? Y es un tema fuerte, ¿no? En infantiles de abuso, de acoso sexual hoy en día, ¿qué nos podés compartir a nivel Américas, a nivel global? Bueno, en América, Norteamérica, las estadísticas son 1 en 6 niñas y 1 en 6 varones. 1 en 4 niñas
y 1 en 6 varones. O sea, una niña acosada sexualmente, una de 4 niñas es acosada sexualmente en Norteamérica. Exacto. Estamos diciendo esto, ¿no? Exacto. Entonces, 25% de la población. Y eso son números que, en mi opinión, están bastante bajos en comparación a la verdad de los números que sean, porque el crimen de abuso sexual infantil es uno de los crímenes más bajos reportados. Los niños no saben cómo reportar, o si reportan, la familia no les cree, no reportan dan el reportaje a la policía. Sí. Entonces, no hay suficiente información para dar un número exacto. Pero, pero y en este caso, cuando hablamos de reportar un abuso, un acoso sexual, para tener idea de a qué llamamos un abuso sexual, para decir, esto es algo que tenemos que reportar. Sí, entonces es cualquier acto contra un niño que tenga una acción sexual, que puede ser hasta, ¿cómo es que se dice en español? To show themselves, para exhibirse frente a un niño. Sí, o enseñarles, puede también incluir enseñarles imágenes sexuales explícitos, pornografía, o preguntarles a ellos de tomarles fotos así. Entonces puede ser que no tenga contacto físico. Claro. Entonces por eso es que el abuso del internet también está subiendo. Pero puede ser cualquier acto que el niño no ha dado consentimiento y que está contra sus límites. Que se sienta incómodo. El niño se siente incómodo porque le están pidiendo que haga algo que él no piensa, porque yo creo que cabe la aclaración que cuando el niño se siente incómodo es porque en algún momento en algún parte de su cerebro le entiende que lo que le están pidiendo no está bien. Entonces, sí, al enseñarle, al educarle, ya entonces él, pues yo pienso que tendría más herramientas para decir que no, para ir donde mami y papi y contarle lo que fulanito le está pidiendo, para enseñarle algo que vio en el internet. O sea que me parece que es una información muy clave y muy importante para compartir con nuestros niños. Rosalía, antes de que nos cuentes o nos hables de tu sitio web, te voy a hacer una pregunta que no sé si la quieres contestar o no, y si no la quieres contestar, no importa. O sea, pero me pregunto de dónde sale este interés tuyo de haber querido compartir, enriquecerte de información, educarte al respecto. ¿De dónde salió todo eso? Sí, bueno, yo soy sobreviviente del abuso sexual infantil, también de violación. Okay. También vengo de una familia de sobrevivientes, mi mamá incluido, y ella, no sabíamos de eso hasta muchos años después, pero ahora ella está cómodo de hablarlo porque ella sabe también que es importante que los padres sepan que solo tratar de sobreproteger, que es lo que hizo ella porque era la única herramienta que sabía. Ella nunca contó lo que le pasó a ella, entonces no sabía cómo hablarlo, cómo comunicarnos a nosotros, porque ella era tan sobreprotegiente que no nos dejaba salir a fiestas o a la casa de las amigas, pero no nos pudo informar o educar porque, como le digo, como inmigrante también, viniendo a un nuevo país, no saber cómo buscar ayuda para educarse en esto. Lo que pudo hacer era protegernos de salir y cosas así, pero no nos dio las herramientas y también no sabía qué estaba pasando en la propia casa, no se imaginaba que eso podía pasar. Y por esa razón también
tengo una pasión de ayudar a los padres específicamente que son sobrevivientes porque tienen esos mismos miedos y Claro. nunca entendí